Casa de Muñecas es una obra de teatro escrita por Henrik Ibsen hacia el año 1880 en una sociedad que atraviesa, como todas las sociedades occidentales, por una permanente crisis de valores. En esta obra vamos a tener tres personajes que son fundamentales para nuestro proyecto en Letras contra la Violencia y en cualquier proyecto que intente la educación para la actitud hacia una sociedad más equitativa. El primer personaje, y tal vez uno de los más importantes de la literatura europea del siglo XIX y después del XX, y creo yo que hasta este siglo, es Nora Elmer. Nora Elmer es la primera mujer que en el teatro europeo occidental se emancipa de una realidad muy precisa, y es una sociedad machista basada absolutamente en los valores de la apariencia y la posesión material. Nora se da cuenta al paso de los años que ni su juventud ni su aparente bienestar social valen la pena para dar a cambio de eso su libertad. En un momento determinado, Nora, a través de una secuencia de acciones muy interesantes, se va a dar cuenta y nos va a decir al público cuáles son las razones de por qué abandona esa casa de muñecas. Henrik Ibsen es uno de los dramaturgos más interesantes de su generación porque junto con personajes como Strindberg o después más adelante Samuel Beckett, van a explorar a lo largo de sus obras la condición humana. Y la condición humana siempre ha estado rodeada de conflictos y de crisis. Por eso hemos elegido esta obra, un clásico del teatro universal, como pretexto para llamar su atención sobre un tema que consideramos fundamental, y eso es la educación para la equidad, la educación para la no violencia. Yo quiero decir que la intención de la colección completa de Letras contra la Violencia, de la cual Casa de Muñecas es un tomo, que está ya sucedido por dos más, Una mujer sin importancia de Oscar Wilde y Otelo de William Shakespeare, por múltiples razones es una obra que merece la pena ser leída, ser revisada cuidadosamente, pero también y sobre todo ser disfrutada. Es una obra de teatro extraordinariamente bien escrita, con una cantidad enorme de posibilidades para ser adaptada como ustedes entiendan y como, de acuerdo a sus capacidades, crean que va a ser más eficiente. Nora Elmer es una mujer joven, es una mujer casada, felizmente casada según ella, que atraviesa por una crisis económica, pero no una crisis económica como la que podemos llamar de extrema pobreza, sino al contrario, es una crisis económica de la comodidad, es la crisis económica en la que tiene suficiente dinero para pretender querer ser algo más, y entonces empieza a haber una serie de conversaciones con su marido, que se llama Thorvald Elmer, es un nombre muy simpático para adaptarlo, no creo que ningún mexicano se llame Thorvald, pero lo podemos poner cualquier otro que ustedes quieran. Pero lo que sí tenemos que conservar es que Thorvald Elmer es un marido acucioso, cuidadoso, dedicado a su hogar, protector, aparentemente romántico, pero que es muy inconsciente sobre todas estas actitudes violentas que tiene hacia su mujer. Para Thorvald, el estar al pendiente de la casa, el procurarle el dinero a la familia y el tener una actitud más o menos jovial es suficiente. Thorvald no se ha dado cuenta de todas las imposiciones, de toda la violencia que ha ejercido durante estos últimos años sobre su mujer. El tercer personaje es un personaje interesante, puesto que es el personaje femenino secundario en la obra, que está representado por Cristina, la amiga de la infancia de Nora, y otro personaje más que es Ana María, la nana de Nora. Entre ellas dos se van a repartir dos emociones muy diferentes, y una es una mujer que se siente sola porque no puede tener a nadie a quien cuidar, que siente que su vida no tiene ningún sentido si no hay alguien que la haga sufrir, que la ate, que la condicione a una vida de trabajo y de sufrimiento, siempre con el sacrificio como lema. En cambio, Ana María es una chica, una nodriza que ha sido obligada por su situación económica a abandonar a su propia hija para irse a cuidar a los hijos y a la familia de Nora Elmer. Y entonces estas cuatro mujeres, si podemos decir de esa manera, entre Cristina, Nora, Ana María y otras mujeres que van a aparecer en la obra en papeles secundarios, van a darnos un todo femenino muy interesante. Ibsen es especialmente cuidadoso en representar las emociones, las actitudes, los anhelos y sobre todo las intenciones de estas cuatro mujeres. Los hombres en la obra están representados por la visión del dinero. Tenemos
varios elementos ahí para discutir. Habíamos hablado ya de Thorvald, que es el proveedor. Está también el Dr. Rank, que es el rico solvente que está medio enamorado de Nora y quien está coqueteando siempre con la idea de decirle puros elogios. Y aparte también está un personaje muy siniestro, interesantísimo, que representa la sobrevivencia material. Y este personaje es un personaje interesante porque va a chantajear a Nora y el señor Krogstad va a chantajear a Nora por una falta que ella cometió en el pasado a la que fue orillada por una buena intención. Nora lo que pretende aquí es salvar el honor del padre y por ese intento pues queda involucrada en una situación en la que comete un ilícito que podemos llamar hoy menor, que sin embargo en la obra y en el momento en la que está representado en la obra es un delito grave. Ella ha falsificado una firma. Así entonces tenemos que Nora está en una encrucijada entre el honor que ha tratado de defender, su propio honor y el honor del marido. La obra se resuelve, y no les voy a decir cómo se resuelve, para que la lean con mucho más atención, con una serie de elementos bien interesantes para nuestra reflexión. Por eso insistimos en que esta obra de teatro, como pueden serlo algunas otras, pero especialmente estas que hemos seleccionado para ustedes, son materiales de lectura y materiales de trabajo con los que vamos a poner en práctica los conocimientos que hemos adquirido en anteriores ocasiones. Ustedes van a encontrar hacia el final del texto dramático de la obra una serie de ejercicios que vienen anotados aquí desde la portada del libro. Ustedes lo vienen acá, viene la obra completa, y una serie de ejercicios y algunas precisiones sobre cómo leer la obra en una teoría que hemos denominado marcas, y cómo a través de esas marcas podemos ir registrando formas del decir, giros, términos que van ocultando o evidenciando, según sea el caso, la violencia en la obra. Términos tan inocentes como tortolita o pajarito o cielito, que esconden a veces un cariño malentendido, van a ser en la obra fundamentales para entender el nivel de la violencia al que Nora, nuestra protagonista, se enfrenta. También es interesante reflexionar sobre la relación estrecha que hay entre la representación literaria de una sociedad y la crisis que los valores de esa sociedad acusan. Así entonces vamos a ver que los sujetos a los que nos vamos a enfrentar no son personas de carne y hueso, sino que juntan muchas experiencias, muchos casos en los que a lo largo de muchos años se ha visto que las actitudes tienen una consecuencia negativa especialmente sobre el género femenino. Por último, yo quisiera agregar que hay una serie de elementos que podemos empezarnos a cuestionar en el planteamiento general de la obra. Esas preguntas, algunas que ustedes pueden formular a sus alumnos, al grupo con el que trabajen, a sus colegas, porque sería interesante a lo mejor pensar antes de la puesta en escena de la obra, la discusión, una lectura en atril, una lectura más o menos dramática de los diálogos de la obra, va a dejar muy pronto en claro que hay una serie de intenciones perfectamente claras en la obra. Una de ellas es hacer ver cómo el lenguaje es un instrumento que conlleva una forma ideológica, una forma de ver el mundo y en la cual se refleja nuestro pensamiento. Así entonces, el lenguaje es el instrumento per se de la expresión literaria, pero en el caso del teatro pues nos podemos ayudar de la iluminación, de los gestos, de la actuación, del vestuario, que no deben ser nada complicados, son solamente acompañantes de esta experiencia a la que los invitamos, que se llama el teatro para educar, es el teatro para la noción sobre actitudes hacia la no violencia.